Amigos, amigas, bienvenidos. Estamos ya en esta tercera lección que hablamos acerca del Espíritu Santo desde unas perspectivas que generalmente no están enseñadas en el sentido en cuanto a lo que son institutos bíblicos o enseñanza estructurada, y que evidentemente a mí me parece que para este asunto tenemos otros cursos ya que hemos dado en el Nuevo de Amistad, como es neumatología, específicamente del Espíritu Santo y todas las características en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo que en las lecciones que quise dar a ustedes era sobre perspectivas más prácticas, en el sentido de que muchas veces tanta referencia bíblica sobre un mismo tema hace que perdamos mucho el sentido, o que en su defecto simplemente las leamos y nos acostumbremos a leerlas y saber de qué hablan, pero no entenderlas en el fondo, en realidad. Y es precisamente mi deseo que el día de hoy veamos lo que es el Espíritu Santo en la continuación del ministerio de Cristo como Maestro, como veíamos la vez anterior, pero ahora más que nada como Maestro, como el que trajo la luz al entendimiento humano, la luz de lo que Él es, la luz para ver las cosas. La luz como la que tengo ahorita sobre mi rostro para iluminar, básicamente está destinada para que se pueda ver, ¿sí? Puedo apagarla y quedar a oscuras o con una luz muy tenue, y que evidentemente pues va a hacer falta, no se, aunque se me oiga, no se vería. En el caso, por ejemplo, de las cosas de Dios, pues evidentemente ahí están. Podemos oírlas, pero no verlas. Y verlas me refiero no con los ojos naturales, evidentemente, que lo que se ve con los ojos naturales de Dios, básicamente lo que es el fruto de nosotros, las personas, y nuestra continua santificación y nuestra continua transformación y nuestra continua forma de tratar el Espíritu Santo con nosotros y renovando nuestra mente para poder llegar más a la imagen de Cristo en esta vida, ayudándonos a través de las circunstancias, todas las circunstancias que Dios ha provisto en la providencia. ¿Ok? Bueno, precisamente esa es la obra de que el Espíritu Santo nos ha traído ahora nosotros como templos del Espíritu Santo, no solo para la adoración, sino para el conocimiento de Dios en todos los aspectos. Y algo muy importante, este conocimiento de Dios viene la iluminación del Espíritu Santo, porque Dios ahí está, la revelación ahí está, el entendimiento es lo que nos toca a nosotros, pero un entendimiento no natural, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de ese aspecto del Espíritu Santo como el iluminador ya de la obra que se ha consumado, que se ha dado, pero que se ha mostrado desde mucho antes, desde la creación misma. Para tales efectos vamos a repasar nuevamente 1 Corintios 2 y después ya nos enfocaremos a lo que es en sí la obra del Espíritu Santo en nosotros como el iluminador. 1 Corintios 1, capítulo 2, versículo 10 al 16. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y como nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual hablamos también con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto lo veíamos en el capítulo anterior, en la lección anterior. Y para esto, pues evidentemente el Señor nos ha dotado con la regeneración de un espíritu, como dice aquí, no del espíritu del mundo. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Es decir, en términos de la palabra de Dios, está el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Esto no significa que el espíritu del mundo sea un espíritu en particular, sino está hablando en esencia de ese espíritu del mundo que es el conocimiento de las cosas y la interpretación de las cosas del hombre natural del mundo en el que vive y lo interpreta, y ese espíritu del mundo se refiere a ese conocimiento natural para las cosas naturales de los hombres naturales. Dios, aparte de que hizo esta creación y la sustenta, el hombre natural no percibe las cosas desde el punto de vista del Creador, porque tiene la mente reprobada, se ha apartado de Dios. Entonces, lo que nosotros recibimos es el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría. Esta sabiduría que coloca lo espiritual en lo espiritual. Y es aquí donde nosotros debemos de entender con absoluta claridad que no depende mucho o en poco aporta una disciplina férrea de leer mucho, de saber mucho, de entender mucho, de saber mucha Biblia, si no hay esta revelación o esta iluminación por parte del Espíritu de Dios de lo que se lee. Hay personas que pues sí pueden tener muchísimo conocimiento de la Biblia y tener la más nula y completa y absoluta ignorancia acerca de las cosas espirituales del Dios vivo y verdadero. Y esta es la grande diferencia. A fin de que no sea repetitivo de lo que vimos en la lección anterior, es muy importante entonces que nos vayamos a otra realidad que la hemos entendido por esa sabiduría que Dios nos ha dado, y eso está en Efesios 1. En Efesios 1, aparte de todo lo que hemos, maravillas de esta carta, yo creo que la más completa desde mi punto de vista, aparte de Romanos, en Efesios 1 vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23 para ya poder entender más lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, hay aquí entonces 4 palabras que debemos de resaltar y complementándolas con lo que leímos en Corintios. Y básicamente son sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento. ¿Ok? Son 4 palabras muy importantes que no son sinónimos ni están de manera, no la está presentando Pablo como sinónimos, sino cosas completamente diferentes, pero va de lo más alto a lo más elemental,
que es nuestro entendimiento, ¿ok? Este entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a lo que nos ha llamado, es precisamente el nivel más bajo, que es el que nos ha dado el Señor, ¿sí? En cuanto a su sabiduría y entendimiento por el Espíritu Santo. Me explico. Leímos que el que escudriña lo profundo de Dios es el Espíritu de Dios, y el que escudriña lo profundo del hombre es el Espíritu del hombre. Al ser regenerados, nacidos de nuevo, y a través de la renovación de nuestra mente, ojo, solo y única y exclusivamente a través de nuestra renovación de nuestra mente por la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es que entonces ya hay una contraparte. Esta contraparte es este espíritu, no del mundo, como ya expliqué, sino el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y entonces este espíritu que nos ha sido dado, el de Dios, entra en contraparte, su contraparte humana más elemental, es el espíritu renacido. Y precisamente viene esta iluminación a este espíritu para que nosotros podamos entonces, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, tener entendimiento y sepamos. Entendimiento y sepamos. Es decir, tener entendimiento y saber qué es lo que Dios quiere es el nivel más bajo de espiritualidad y de sabiduría en cuanto a las cosas de Dios. Porque incluso este entendimiento puede ser falsificado por la religión. Muchas veces vemos que hay personas que entienden lo que Dios hace, pero no entienden a Dios, ¿sí? Y es aquí una gran división. Hay personas que entienden lo que Dios hace, incluso los incrédulos pueden entender lo que Dios hace, y los ateos pues entienden las cosas, pero no se las atribuyen a Dios como obras de Dios. Pero esta sabiduría no solamente es para que sepamos cuál es la esperanza, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y las riquezas de su gloria, de su herencia. Va más allá, va más allá, sino que nos da el entendimiento de lo que Dios es, ¿sí? A través de Jesucristo. Y dice en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Aquí, pues por supuesto, la revelación, esta sabiduría y entendimiento, van enfocados a Cristo para mostrarnos y revelarnos lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Es así de simple. El Evangelio de Dios básicamente presenta a Jesucristo y este crucificado y resucitado. Y todo lo demás, todas las obras de Dios, desde la creación, desde lo que puede parecer algo pues imposible de llegar a entender en todas las cosas como es la creación, el hombre caído ha ido pues tratando de explicar las cosas con una entrecomillada ciencia, desde por qué existimos, para qué existimos, que si no estamos solos en el universo, de cómo surgió toda la vida, etcétera, 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 de la nada. Pues ellos explican que de la nada salió algo, y ese algo por sí solo se transformó hasta llegar a este punto donde tú estás viendo y oyendo esto a través de un aparato celular o una televisión. Precisamente eso es lo que el hombre incrédulo trata de entender y de explicar, y se echa sus explicaciones ahí, a veces más difíciles de creer que lo que viene escrito en la Biblia. Bueno, entonces, estas palabras de alumbramiento del entendimiento para saber es lo más bajo del hombre espiritual en cuanto a toda la revelación completa de Dios.
Entonces hay que referirnos al versículo anterior. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay que notar aquí que es Pablo que está orando por ellos para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Significa que si nosotros no oramos por este espíritu de sabiduría y de revelación, ¿significa que no lo tenemos? Una pregunta. No, no significa eso. Lo que Pablo está aquí haciendo es haciendo memoria de sus oraciones por sus hermanos en Éfeso, pidiéndole a Dios que les haga saber que tenemos este espíritu de sabiduría y de revelación, como a los corintios les dijo que no hemos recibido el espíritu de este mundo, o la forma de interpretar el mundo de manera natural como hombres naturales, sino que nos ha sido dado esta contraparte humana del espíritu con nuestro espíritu humano, ¿sí? Valga la expresión, y en esa contraparte es este espíritu de sabiduría y de revelación, ¿ok? No es que haya un espíritu de sabiduría y de revelación o muchos espíritus de sabiduría y de revelación. Si tú recuerdas esto que enseñaban en primaria, bueno, secundaria en mis tiempos, ahora hablan de enseñar en kinder, si es que lo siguen enseñando, lo que es la teoría de los conjuntos, en donde hay un círculo acá, otro círculo acá y se juntan, y se llama intersección cuando se juntan estos dos círculos. Es una intersección en la teoría de conjuntos. Bueno, esta intersección viene siendo el espíritu de sabiduría y de revelación en nosotros los humanos, nacidos de nuevo, exclusivamente los que hemos sido llamados con este llamamiento eficaz, que hemos respondido por la gracia de Dios y que hemos nacido de nuevo y estamos en un proceso, por un lado, de renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento y lo que viene siendo el proceso de la santificación. La intersección entonces entre lo más sublime de Dios, que el Espíritu Santo nos fue dado, derramado en nuestros corazones, lo más sublime y profundo de Dios, y lo más bajo en cuanto a esto sublime de Dios, y lo más elemental del hombre, que es su espíritu, pero ahora nosotros, nacidos de nuevo, es esta intersección. Sin esta intersección de este espíritu de sabiduría y de revelación, junto con el Espíritu Santo, no hay forma de entender el Evangelio, no hay forma de entender la profundidad de Dios. Y por profundidad de Dios es extraordinariamente simple. Hay personas que, piensan que lo profundo de Dios y lo oculto de Dios está por ahí, pues solo reservado para algunas personas, y algunos piensan que esto está reservado solo en el judaísmo o en la Torá, lo profundo de Dios, lo cual no es verdad. Sí está ahí, pero no es una verdad porque no implica una completez. Una verdad es completa siempre. Las mentiras a medias no existen, ni las verdades a medias tampoco existen. O es mentira o es verdad. Entonces, lo profundo de Dios, ¿sí? Lo más profundo de Dios está revelado en esta verdad, que es Dios mismo, y Dios mismo es Cristo, y entonces lo más profundo de Dios es, insisto, Cristo y el Evangelio de Cristo, y es la grandeza, para llegar a entender la grandeza de que esta sabiduría se hizo hombre. Y al manifestarse esta sabiduría como hombre en Cristo Jesús, entendemos entonces lo que significa en realidad el Verbo encarnado. Y significa entonces que podemos entender Proverbios, cuando habla Proverbios 8 de la sabiduría de Dios,
en toda su expresión en Cristo Jesús. Este espíritu de sabiduría y revelación, con lo que es la sabiduría y la revelación del conocimiento de Él, es, yo creo, desde mi punto de vista, la obra más relacionada con nuestro ser en el día con día, y sin embargo es la menos comprendida o la menos enseñada en muchos aspectos en lo que es la enseñanza. Podemos enseñar mucha Biblia, podemos escuchar Biblia durante muchísimos años y no tener la más mínima sabiduría de Dios y mucho menos conocimiento de Dios. Entendimiento de la Biblia sí, pero conocimiento de Dios no. Quiero leerte un párrafo de una predicación de Jonathan Edwards que define la luz espiritual en uno de sus sermones muy conocidos, poco difundido por cierto, pero muy fuerte en este aspecto. Y dijo en esa ocasión Jonathan Edwards, un puritano de siglos pasados, y dice, y puede ser descrita así, definiendo la luz espiritual: un sentido verdadero de la excelencia divina de las cosas reveladas en la palabra de Dios y una convicción de la verdad y realidad de ellas que surge allí. Esta luz espiritual consiste esencialmente en lo primero, es decir, un sentido de percepción real de la excelencia divina de las cosas verdaderas en la palabra de Dios. Esta división de su divina excelencia y gloria surge una convicción espiritual y salvadora de la verdad y realidad de estas cosas. De modo que esta convicción acerca de su verdad es un efecto y consecuencia natural de esta vista de su gloria divina. Habla acerca de que, finalmente el Espíritu despierta en nosotros una sensibilidad a la excelencia de las cosas de Dios, pero Él no actúa nunca, evidentemente, contra la palabra de Dios escrita en la Biblia. El Espíritu obra en la palabra, con la palabra y a través de la palabra en nuestros corazones por la mente iluminada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un iluminado, como se conocen algunas personas en algunas religiones? Es que es un iluminado, sobre todo en las sectas. No puede ser iluminado lo que no está vivo, es decir, no hay una iluminación, es una iluminación falsa. ¿Por qué? Porque de entrada, evidentemente, no tienen la verdad. Segundo, no tienen una revelación profunda de Dios. Pueden tener revelación profunda del mundo espiritual, pero un mundo espiritual que está apartado de Dios, y eso es lo que conocemos como satanismo en sus diferentes formas esotéricas, como le quieran poner, pero finalmente es satanismo, con nombres más elegantes: angelología, esoterismo, horóscopos. Se oye muy escandalosa la palabra satanismo, porque luego pensamos en cosas sacrificios humanos, cosas horribles, espantosas. No, ahí es precisamente Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Él dice la palabra, se disfraza como ángel de luz. Y esto obedece precisamente a esa falsificación que viene por parte tanto del mundo como de Satanás. Precisamente algo que llama muchísimo la atención es que en 2 de Corintios 11:14 dice, vamos a leer desde el 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Algunos ya ni eso, tienen sus propias sectas. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta expresión de ángel de luz es extraordinariamente significativa, porque no dijo ángel de verdad, no dice ángel de justicia, no dice ángel de sabiduría, dice ángel de luz. ¿Por qué? Porque es precisamente la obra gloriosa del Espíritu Santo, darnos luz, luz en el entendimiento de Cristo. Y Satanás se disfraza como ángel también de luz para revelar cosas, entre comillas, revelar cosas, ¿sí? Que pues evidentemente están ocultas porque Dios las dejó ocultas, pero que en un intento pues por engañar a las personas, y las personas que desean ser engañadas y explorar mundos como el espiritual sin la compañía del Espíritu Santo, sí, evidentemente descubren cosas porque ahí están, pero son caídas, son fuera de la voluntad de Dios, fuera del alcance de la aceptación de Dios como tales, y que recibirán su juicio en su momento. Entonces, vamos a retomar estas palabras que eran sabiduría, revelación y conocimiento. Estoy en Efesios 1, 17. Sabiduría, revelación y conocimiento de Él son tres cosas que el Espíritu Santo nos da acerca de Dios, y es lo más alto de Dios. Y a nosotros, el versículo 18, nos toca alumbrar los ojos de entendimiento y saber y entender lo que Dios nos ha dado. Entendimiento y lo que viene siendo el saber cosas. ¿Ok? Vuelvo a repetir porque es importante. Sabiduría, revelación y conocimiento son tres cosas diferentes que el Espíritu Santo nos da. La sabiduría de Dios en lo más profundo de Dios y saber quién es Dios. La revelación, lo que Dios nos ha dado, revelación de lo que Él es, en el sentido de en cuanto a su naturaleza como tal, divina y santa y justa y pura, pero también en lo que nos ha dado, ¿sí? Como revelación significa correr los velos. Esta palabra revelación es apocalipsis, en fin, se pronuncia de diferentes formas, pero básicamente revelación significa es Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. ¿Ok? La revelación, que es el correr eso, y el conocimiento de las cosas. Pero hay un factor que liga, y es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, es el Espíritu Santo. Ahí está. Es como, para darme a entender un poco más, vamos a poner este ejemplo. Hay una obra de teatro en donde estás sentado, en un auditorio que está completamente a oscuras. Sabes de qué se trata la obra que fuiste a ver, sabes quiénes participan y tienes una idea de lo que se trata y estás interesado. Si no, pues no irías, ¿no? Entonces, tienes entendimiento de lo que se trata la obra, estás en el lugar adecuado, sabes de qué se trata la obra, sabes cómo se llama, no la has visto, ¿ok? Por eso vas a verla, porque no vas con los ojos vendados, sino vas con los ojos abiertos, y estás en ese teatro, en ese auditorio, sentado. De repente dicen tercera llamada, comenzamos, pero no prenden las luces. Se abre el telón, ¿sí? Empieza la obra
empiezan los actores a hacer su performance, empiezan a actuar y a decir y diálogos y todo, se oye bien, pero el sonido no está puesto de tal forma que se pueda entender claramente lo que están diciendo. Adicionalmente están a oscuras. Aparte de que están a oscuras y no se oye claramente, sino se oye como un balbuceo lo que están diciendo, porque no están puestos los micrófonos y están lejos, aparte de todo, no estás en primera fila, sino estás casi al final de ese auditorio, sin luz y sin una un sonido o las voces que se puedan entender. Por más que trates de escuchar y de ver, con tus sentidos no lo va a ver. ¿Por qué? Porque no hay luz, ni tampoco hay electricidad para encender los micrófonos y poder escuchar lo que están diciendo y ver lo que están diciendo. Esto significa precisamente ese alumbramiento por parte del Espíritu Santo a nuestro espíritu. El auditorio ahí está, están las butacas, está el velo corrido, se percibe que hay personas en el escenario, están hablando, no se les entiende porque no se oye, no se ven qué están haciendo, no se ven los vestuarios, no se entienden los diálogos, no se sabe. Y esto representa entonces precisamente la lamentable experiencia de muchísimas personas que han tenido contacto con la verdad y con el Evangelio. Estaban en el auditorio, el velo se corrió, estaban los actores, no había luz, nada, no había iluminación, y aparte de todo no se entendieran como balbuceos de los actores, no se vio nada, no se entendió. Es como muchos hermanos tuvieron contacto o han tenido contacto o viven así, sin esa iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Es esta obra entonces la que hace de que nosotros tengamos esta gloria por parte de Dios para con nosotros. Algo muy importante entonces que también debemos de resaltar con esta obra del Espíritu Santo como el que nos ilumina es precisamente que es a través solamente de la palabra de Dios y algo muy importante, ¿qué es esto? Si no entendemos espiritualmente a Dios, vamos a tener un doble ánimo. Entender a Dios es porque entendemos y conocemos su persona conforme Él se vaya revelando a nosotros a través de la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo, con este espíritu de sabiduría y de revelación que nos ha sido dado, ¿ok? Porque no hemos recibido esto. Y voy a leer ahora una carta parecida a Efesios, que es Colosenses 1. Y nuevamente Pablo está orando, no porque no lo tengan, sino para que se den cuenta de lo que necesitan. Estos Colosenses dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, fíjate bien, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que solamente es dada por el Espíritu Santo. Esta carta de Colosenses da por entendido que uno no se puede esforzar para tener sabiduría e inteligencia espiritual sin ser nacido de nuevo. Si se busca esta sabiduría e inteligencia espiritual, no va a ser la espiritual de Dios, como ya explicamos. Acá está el para. Obviamente no es para saber más de Dios. Y Dios no nos ha dado esto para que
lo admiremos más. Por supuesto que viene una adoración de nuestra parte, pero el para es bien simple y práctico. Para que andéis como es digno del Señor. Punto. ¿Para qué es todo esto? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y al final, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque en primer lugar es para andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto, en este plano natural, llevando fruto en toda buena obra. Y eso demuestra que creciendo en el conocimiento de Dios. Pero no solo eso, sino que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Fíjate bien cómo termina este versículo 12, en luz. Para participar de la herencia de los santos en luz. Santos en luz. ¿Cómo será esto? Santos en luz. Yo quiero ponerte, por ejemplo, que ahorita yo estoy bajo esta luz que me está reflejando para poder transmitir y no estar a oscuras. Es eso, santos en luz. Vamos a ponernos en un plano espiritual que es precisamente justo como yo estoy ahorita. Soy un santo en luz físicamente, ¿sí? Y puedo ver lo que está a mi alrededor, aunque el objetivo es para que se filme bien, ¿no? El video, pero finalmente es eso, un santo en luz. Ahora llevémoslo a el plano espiritual. Soy un santo en luz. ¿En cuál luz? En la luz del Evangelio, por el Espíritu Santo. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso pasamos de un reino a otro reino, al reino espiritual, al reino de Dios. Y esto, mis queridos y queridas hermanos y hermanas, hace de nosotros algo que es extraordinariamente sencillo y es simple. Todo esto es para andar como es digno del Señor. ¿Por qué las personas entonces no entienden muchas veces cuando está en un trato de Dios? Porque están sentados, volviendo a la analogía, volviendo al ejemplo que ponía hipotético de estar en un auditorio viendo una obra de teatro sin luz y sin sonido y lejos, porque esa es la situación. Tiene mucho que ver el esfuerzo particular de las personas en cuanto a lo que son los hábitos. ¿Por qué? Porque no voy yo a saber de Dios en el aspecto más bajo, más bajo, más natural, más natural, más natural, que se llama Biblia. No puedo yo avanzarle. Si la Biblia es un objeto de culto, pero no es parte de mi vida, como dicen de un centro comercial. La Biblia es parte de mi vida. Si no empezamos por ahí a leerla, a estudiarla, a oír, porque el creer viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pues evidentemente todo lo que te acabo de decir, pues se va a quedar ahí. Se va a quedar en un video que alguna vez viste o que alguien vio algún día un video, pues que hablaba cosas interesantes, pero realmente nunca llegó a prenderse la luz, valga la expresión, a entender la obra en la que estoy viendo
a entender lo que me fue revelado, pero sobre todo nunca pasó de ser solo eso, una obra de teatro que vi, porque no causó ningún efecto en mí, no me transformó en lo absoluto, no hizo absolutamente nada más que entretenerme. Y eso es precisamente el grande riesgo de saber Biblia, o ir a la congregación, o escuchar y ver videos como entretenimiento y tratar de entender algo, pero que no pasa de ahí. El objetivo de Dios es que cuando se abre el telón, se ve todo lo revelado, hay luz, hay sonido y todo, cause el efecto en mí para poderme hacer a la imagen de Cristo, que es el propósito supremo de Dios para todos y cada uno de nosotros. Con esto entonces quiero terminar con estas palabras con respecto al Espíritu Santo, que lo es todo para nosotros. Sin el Espíritu Santo no tenemos a Dios. Solo el Espíritu Santo en una doctrina Espíritu Santo céntrica está alejada de la verdad. Es una doctrina cristocéntrica a la que va a apuntar siempre el Espíritu Santo, siempre a una doctrina cristocéntrica y siempre para darle gloria al Padre, en donde el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Hemos dedicado estas 3 lecciones al Espíritu Santo. Estas son las 3 lecciones que yo considero más prácticas y más al alcance de nosotros los que estamos interesados en saber más para poner por obra, pero solo no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y así lo entendemos. Bueno, con esto terminamos entonces lo que viene siendo el Espíritu Santo en esta serie de doctrinas fundamentales. Continuaremos la próxima semana y bueno, quiero darte gracias por el tiempo, pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones y le des like, el dedito arriba. ¿Por qué? Porque este se te guarda en lo que son videos que alguna vez viste, para que no en el amplio y vasto mundo de internet muchas veces vemos que pues vemos un video y se nos fue, se nos perdió. Por ejemplo, te voy a mostrar en la pantalla de YouTube rápidamente que aquí dice videos que me gustan, que son a los que le has dado like, y viene en la parte de donde dice biblioteca. Hasta abajo a la derecha en YouTube viene precisamente biblioteca, y ahí te pone tanto lista de reproducción como los videos que le has dado así, y los tienes a la mano. Vienen los videos, entonces a todos a los que le has dado esto así de like, bien los vuelves a tener. Lo digo porque a mí se me han perdido videos que de verdad me encantaron, me gustaron, me aportaron muchísimo. No de famosos, por supuesto, de famosos van a estar todos ahí, le des o no le des like, pero he perdido videos de todo tipo, no nada más de lo que es doctrina, sino de otros aspectos, como poner una puerta, por ejemplo, buenísimos, y ya no los volví a encontrar. Se perdieron en el mar de millones de bytes y millones de videos. Entonces, por eso es la petición que le des like. Bueno, pues te agradezco el tiempo. Recuerda que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana por esta vía. Tendremos nuestra reunión este mes en septiembre, si Dios nos presta vida y nos permite llevarlo a cabo. Te informaremos con tiempo y forma para con todos los cuidados necesarios reunirnos. Y también, bueno, pues para darle gracias a Dios el domingo por el muro de Facebook de Renuevo de Amistad a las 10 de la mañana con alabanza, adoración en vivo y lo que es la predicación. Dios te bendiga y te agradezco mucho tu atención. Hasta luego.